to Spanish now. Bueno, primero un saludo a todos. Mi nombre es Emil Rodríguez Garabot. Yo soy director encargado de Hábitat y Movilidad Sostenible dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas y parte de la delegación de CAF que vino acá a la COP. Hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para nuestro enfoque en desarrollo urbano. Es una iniciativa que comenzamos a trabajar desde el año pasado promoviendo la construcción de una red de biodiversidades en América Latina. Pero yo primero, next, please. No está el punto. Primero yo quiero hacer una breve introducción sobre de qué se trata este concepto y qué es lo que nosotros estamos desarrollando con esta idea de biodiversidades. Antes de eso sí me gustaría, y disculpen, presentar a nuestros panelistas que nos van a estar acompañando y acto seguido voy a hacer esa introducción. Estarán con nosotros también Marcela Argel. Marcela es colombiana, tiene una maestría en planificación urbana en el MIT y es una arquitecta egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ella es directora del programa de investigación de Environmental Solutions Initiative del MIT, donde realiza investigaciones sobre planeamiento ambiental y sostenibilidad, aprovechando el desarrollo tecnológico y el análisis de datos para la planificación comunitaria. También están con nosotros Nathalie Pareja, del Uruguay. Ella es experta en meteorología por la Organización Meteorológica Mundial y actualmente es la directora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay y lo fue anteriormente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de su país. Tenemos también con nosotros a Martín Illescas, de Argentina. Él es director general de proyectos con financiamiento externo y cooperación internacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y anteriormente se desempeñó como auditor de proyectos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con nosotros está también hoy Mauricio Rodas, de Ecuador, abogado y político ecuatoriano, fundador del movimiento político Sociedad Unida Más Acción y desde 2014 a 2019 fue el alcalde metropolitano de Quito. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Administración Gubernamental de la Universidad de UPenn. En el año 2012 participa en el Foro Económico Mundial y fundó, como dije antes ya, el partido Sociedad Unida Más Acción, con un enfoque en los temas ambientales y sociales. También nos acompaña en el panel Alicia Montalvo, que es nuestra española, nuestra gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. Alicia es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia y cuenta con un máster en Public Administration en la Universidad de Harvard. En el ámbito internacional ha ocupado cargos importantes como consejera jefa de la Oficina Económica y Comercial de Bogotá, de la Embajada de España, directora ejecutiva por Austria, Dinamarca, España, Finlandia y Suecia en el Banco Interamericano de Desarrollo, directora general de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural de España, y actualmente nuestra gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva. Ahora sí quiero pasar rápidamente a hacer una breve introducción de la iniciativa que nosotros estamos llevando adelante. En primer lugar, nuestro foco es entender que América Latina es un continente de oportunidades en el tema climático y en el tema ambiental. Alrededor del 60% de la biodiversidad del planeta, de la flora y la fauna marina, está en América Latina. Y de ese 60%, y el 40% está en la zona de Sudamérica específicamente. Sin embargo, la mayoría de los países de la región de América Latina están agotando sus recursos naturales y están excediendo su capacidad generativa debido a dos causas. Primero, nosotros somos el continente más urbanizado del planeta, más de un 80% de la población de América Latina vive en ciudades y también hay que entender cómo es esa distribución urbana, ¿no? Cerca de 62 aglomeraciones, tenemos cerca de 62 aglomeraciones urbanas, de las cuales por lo menos creo que 7 o 8 tienen más de 10 millones de habitantes. O sea, hay una gran concentración de la población urbana y un gran número en términos porcentuales. Eso nos lleva a otra reflexión. El campo, tal y cual lo conocíamos hace 30 años, no tiene nada que ver hoy. El campo está tecnificado, la población campesina se ha desplazado hacia las ciudades
y lo que ha habido es un aumento del hiperconsumo y una demanda de todas esas grandes aglomeraciones por los servicios ecosistémicos que brinda el resto del territorio, destacándose los cultivos extensivos y la dispersión urbana en zonas que antes eran eminentemente rurales. La siguiente, por favor. Entender el proceso de urbanización hoy en América Latina pasa por un enfoque sistémico. No podemos pensar más ya con este modelo obsoleto de desarrollo urbano que mira a la extensión infinita de las ciudades, sino que tenemos que entender un poco esa relación que hay entre las zonas urbanas o los sistemas urbanos y el resto del territorio también. En ese sentido, es crítico entender los problemas que trae la urbanización descontrolada y la extensión urbana no planificada. Nosotros, desde CAF, entendemos que el planeamiento urbano, el ordenamiento territorial, desde esa visión sistémica, juega un papel muy importante. La siguiente, por favor. Y entendiendo ese rol y entendiendo un nuevo mandato que tiene el banco de convertirse en el Banco Verde a partir del último cambio de gestión en el año 2021, nosotros estamos impulsando una nueva visión, una nueva manera de entender el desarrollo urbano, más alineados con estos conceptos de urbanismo sistémico, y en el marco de esa nueva visión nosotros estamos promoviendo este concepto de biodiversidades. Primero, quiero la próxima, por favor. No, la próxima. Ahí. Primero, ¿qué es una biodiversidad? Una biodiversidad es una ciudad que transversaliza los temas de protección de la biodiversidad dentro de sus instrumentos de planificación y gestión urbana. Algo que parece ser muy simple, pero que no siempre se toma en cuenta a la hora de generar políticas públicas sostenibles. Esta idea de las biodiversidades nace de una iniciativa del gobierno colombiano hace ya unos 4 años, junto con el Foro Económico Mundial y bajo el liderazgo de conocimientos del Instituto Humboldt para la Protección de la Biodiversidad en Colombia. Lo que hicimos desde CAF fue adoptar esta buena idea, esta buena práctica, y vimos una gran oportunidad para escalarlo a nivel regional y llevar también este concepto o la promoción de estos valores a un nivel regional. Según el Instituto Humboldt, en esta publicación de Biodiversities by 2030, hay 5 aspectos que deben de ser tomados en cuenta para entender o clasificar una práctica de planeamiento urbano como una práctica de biodiversidad, para alcanzar biodiversidades. La primera, y lo voy a decir rápidamente, es restablecer el vínculo urbano-rural, lo que mencionaba antes, con un pensamiento sistémico, reincorporar la biodiversidad a la matriz urbana, reconocer los beneficios integrales que puede traer la protección de la biodiversidad al entorno construido, desarrollar la competitividad de base biológica, ya que las biodiversidades pueden generar emprendimiento a partir de aprovechar los servicios ecosistémicos, promover mejores arreglos de gobernanza precisamente para la implementación de estas políticas sensibles a el resto del territorio desde los ámbitos urbanos, y liderar el camino al cambio hacia un nuevo sistema de valores. Lo que promueven las biodiversidades es una nueva forma de entender la relación de lo urbano con el resto del territorio. Por último, por favor, next. Por último, en este contexto, comienza la red en diciembre del año pasado, del 2021, a partir de un evento que realizamos en la ciudad de Barranquilla en diciembre del año pasado, en donde a través del liderazgo de CAF con el gobierno local de Barranquilla, llevamos a 8 alcaldes que también de la América Latina que también tenían la voluntad de formar parte de este movimiento. A partir de ahí, CAF tomó la decisión de comenzar a crear una red de intercambios, de buenas prácticas y de compromiso político en hacer esta incorporación en el planeamiento urbano. Este primer año ha sido un año de sensibilización. Hemos logrado llegar a más de 95 alcaldes hoy por hoy en 8 países de la región, y la idea es nosotros continuar el año próximo con este proceso de sensibilización, pero también
irse a la parte práctica, al aterrizaje. Primero el compromiso político y después trabajar también en incorporar estas políticas o ayudar a los gobiernos locales a incorporar estas políticas dentro de su planificación, dentro de su planeamiento urbano. Y por último, tenemos la voluntad de trabajar también en la estructuración y el armado de proyectos concretos que puedan ser financiables en el marco de este concepto de biodiversidades. Yo no quisiera tomar más tiempo, simplemente quiero hacerle una introducción a nuestro trabajo y ahí presentar a Marcela. Marcela tiene un trabajo bastante interesante y nos va a dar una perspectiva de cómo está el tema en América Latina también, a través de lo que vienen desarrollando en el Environmental Solutions Initiative del MIT. Por favor, Marcela. Hola Emil, muchas gracias y hola a todos, es un gusto estar con ustedes hoy. El trabajo que yo les quiero presentar, y miremos a ver si nos ponen las diapositivas, es un trabajo que hemos hecho para crear un marco para la planeación basada en la biodiversidad. Yo trabajo en el MIT Environmental Solutions Initiative, entonces es desde la investigación, desde donde estamos creando este marco que les queremos presentar hoy, junto con un grupo de profesores, investigadores, que incluyen al profesor John Fernández. Perfecto, siguiente. Entonces, lo primero que quería señalar aquí es cómo a nivel global la biodiversidad viene disminuyendo. Esta primera gráfica viene del informe Planeta Vivo, que salió hace unas pocas semanas, que muestra cómo el índice, uno de los índices más completos que tenemos sobre biodiversidad a nivel global, viene decayendo y muestra unas pérdidas de hasta el 69% de las poblaciones de vida silvestre. Y estos números son aún más alarmantes en la región de Latinoamérica, que salió con el peor de los resultados, una pérdida del 94% en este índice. Pero también, como lo decía Emil, al mismo tiempo la población urbana sigue creciendo y vivimos en un mundo de ciudades, donde desde el 2008 fue que cruzamos este límite donde ya más de la población urbana vive en ciudades que en zonas rurales. Y este crecimiento de población urbana a la vez viene con un crecimiento de las áreas urbanas como tal, que están proyectadas para crecer entre el 30 o el 180%, dependiendo de la región en la que se mire. Y hay que resaltar nuevamente a nivel global la expansión urbana junto con la agricultura y la producción forestal a escala industrial son uno de los principales causas de pérdida de biodiversidad. También vale la pena reconocer que se ha avanzado mucho en la planeación basada en la naturaleza y creo que aquí en la COP han podido oír un sinnúmero de eventos en este tema, pero se habla mucho menos de la planeación basada en la biodiversidad. Y hay una cosa y es que las estrategias de planeación basadas en la biodiversidad a la vez son estrategias de planeación basada en la naturaleza, pero no todas las estrategias o soluciones climáticas naturales son necesariamente estrategias de biodiversidad y por eso es importante hacer este concepto explícito, incluso en una cumbre como esta, que es una cumbre de cambio climático. Lo otro que hay que resaltar, y vamos a la siguiente diapositiva, es que el crecimiento urbano está proyectado principalmente en el sur global. Y si comparamos la ubicación de donde están proyectadas las ciudades, que van a ser las ciudades más grandes en los próximos 100 años, con los hotspots de biodiversidad, empezamos a ver que hay una superposición. Y esto lo que significa es que va a haber cada vez más presiones sobre la biodiversidad, porque estos hotspots de biodiversidad no son solo algunos de los lugares con más biodiversidad del planeta, porque contienen al menos 1.500 plantas endémicas, sino que a la vez son lugares en los que la biodiversidad está amenazada y que ya han perdido el 70% de su biodiversidad. Entonces son lugares en los que es fundamental la protección, porque podemos estar llegando a unos tipping points o a unos ya ciclos en los que se desencadenarían unos procesos de desestabilización ecológica. Adicionalmente, pues como decía Emil, se viene trabajando el concepto de biodiversidades, siguiente, pero también hay un concepto que viene en la literatura desde hace un tiempo y es el concepto de hotspot cities, y son aquellas ciudades que están ubicadas justamente en los hotspots globales de biodiversidad.
Este concepto fue creado por Richard Weller y viene construyendo sobre el trabajo de Karen Seto que se ha hecho sobre analizar algunos de los conflictos o del crecimiento de las zonas urbanas en los hotspots de biodiversidad. Por ejemplo, Seto proyectó en un estudio que el 1% del área de los hotspots está ocupada por ciudades, pero que para el 2030 esta área ya iba a ser casi que del 3%. Por su parte, Weller lo que ha venido haciendo es mirando cómo, en qué lugares hay una superposición entre la expansión urbana y el crecimiento de las ciudades, particularmente con hábitats de especies amenazadas y con áreas verdes en estas ciudades. Entonces, ahí empezamos a ver algunos de los conflictos entre el crecimiento de las ciudades, específicamente en estos hotspots de biodiversidad. Siguiente. Pero justamente esto no quiere decir que las ciudades sean un problema. De hecho, todo lo contrario, lo que venimos argumentando en la iniciativa de soluciones ambientales y que pueden ver en un paper que publicamos en el 2019 que se llama Ecological City States, es que las ciudades son una oportunidad y tienen un rol muy importante en la conservación de la biodiversidad a nivel global, principalmente por 3 razones. Primero, porque concentran a la población. Y hay que reconocer que esto es lo que hace que sea posible, en algunos otros casos, reservar otras grandes extensiones del territorio para la conservación o para los modelos de vida diferentes, como por ejemplo las comunidades indígenas en las que se ha demostrado que las tasas de deforestación, por ejemplo, son menores que en otros lugares comparables. Por otro lado, las ciudades lo que nos permiten es crear unas estrategias de sostenibilidad a gran escala. O sea, todo lo que se haga en las ciudades va a tener unas implicaciones muy importantes en cuanto al consumo de recursos, tanto materiales como energéticos, que se pueda hacer de forma más eficiente. Y en tercer lugar, porque hay estrategias que demuestran que el reverdecimiento, por ejemplo, cuando están enfocadas en mejorar la conectividad ecológica y la restauración, pues efectivamente han logrado mejorar la biodiversidad urbana, en algunos casos incluso volviendo a traer a las áreas urbanas especies que ya a duras penas se encontraban en otras áreas. Entonces, siguiente. Este es el marco entonces que estamos usando para crear este concepto de planeación basada en la biodiversidad, donde por un lado buscamos identificar estrategias para las zonas urbanas, estrategias para las zonas periurbanas y para las zonas no urbanas, porque en los 3 casos son diferentes, son complementarias y tienen una importancia diferente para las ciudades dependiendo del estado de desarrollo de cada una de las ciudades. Dentro de las estrategias urbanas, por ejemplo, estas son más relevantes para ciudades que ya están consolidadas, donde parte del trabajo que hay que hacer o algunas de las prioridades es cómo reintroducir el capital natural en estos centros urbanos duros consolidados. Pero por otro lado, en las ciudades en las que el problema es más el crecimiento urbano acelerado, aquí la protección o el enfoque debe ser hacia las zonas periurbanas, donde todavía tenemos la oportunidad de conservar aquellas áreas que no están ocupadas, pero que si las identificamos de forma temprana, pues va a ser más importante, más fácil conservarlas para el futuro. Y finalmente reconociendo las zonas no urbanas, porque las ciudades, como saben, tienen conexiones urbano-regionales que abastecen a estas ciudades, y en este caso particularmente en las estrategias que están ubicadas en hotspots de biodiversidad, es importante entender estrategias como de economía circular o de bioeconomía que permitan también valorar el capital natural, sobre todo el bosque en pie, en muchos casos que acompaña pues que es uno de los grandes activos que tienen estas ciudades en hotspots de biodiversidad. Pero para que estas estrategias puedan ser implementadas, también lo que nos hemos dado cuenta es que hay 2 factores fundamentales. Por un lado es el monitoreo para poder tener información de biodiversidad para la planeación y por otro lado la participación. Siguiente. Y en el primero de estos aspectos de monitoreo, lo que nos encontramos pues es con un problema generalizado en el sur global, donde aquí estamos viendo un mapa de una colega, un estudio de una profesora en el MIT, donde muestra que la concentración de biodiversidad casi que es inversamente proporcional a los registros de biodiversidad que tenemos a nivel global.
Entonces lo que estamos viendo es que en ciudades donde es más importante tener esta conservación, pues es donde más retos tenemos en el acceso a la información que nos permite entender esta biodiversidad y que nos permite conservar esta biodiversidad. Siguiente. Y por esto, así como lo mencionaba Emil, pues es que también es importante resaltar los esfuerzos de política que se están haciendo en este espacio y particularmente pues el trabajo de Colombia. Yo soy colombiana y desde el MIT venimos trabajando ya desde hace varios años en alianza con el Ministerio de Ambiente de Colombia, en alianza con el Instituto Humboldt, y venimos acompañando pues el proceso de biodiversidades que se ha venido desarrollando. Por un lado, en la producción de productos académicos, como son los que están aquí y el que Emil ya presentó, pero también tomando algunas de las ciudades colombianas como pilotos y como casos de estudio para hacer algunos ejercicios de planeación basada en las comunidades, en identificar algunas oportunidades específicas para estas ciudades que hacen parte de la red. Porque en el caso de Colombia, si vemos el segundo nivel, que es la escala nacional, hay una red ya de 14 ciudades que hacen parte de esta iniciativa y que en los próximos años la idea es que siga creciendo, donde ya algunas de estas ciudades se conviertan en los modelos para la región o las ecorregiones de las cuales hacen parte. Y a nivel subregional, y aquí es donde también entra el trabajo del IESAI con este piloto de ciudades, es que el ejercicio, parte de lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades locales. Siguiente. Y como parte de ese proceso, entonces nosotros hemos seleccionado las ciudades de Leticia y Quibdó para trabajar de la mano del Ministerio de Ambiente en Colombia y las autoridades locales, porque pues son dentro de todas las ciudades de la red las que están justamente en el corazón del Chocó biogeográfico, en el corazón de la selva amazónica, donde los impactos sobre los ecosistemas estratégicos pues son más directos. Y lo que veíamos al empezar a trabajar en Quibdó es que Quibdó es una ciudad representativa de muchos de los retos que tienen las ciudades en el sur global, y es donde hay muchas prioridades que en algunos casos compiten por los recursos y compiten por el desarrollo. Entonces tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de grandes índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y nuevamente una falta sistémica de datos para la planeación. Siguiente. Bueno, perdón, volvamos a la anterior. También son ciudades que, como les decía antes, pues tienen sus particularidades, y en el caso de Quibdó lo que veíamos es que solo el 15% de la ciudad es como tal una ciudad consolidada, el 85% es una ciudad que en algunos casos continúa creciendo de forma informal, y por esto en esta ciudad creíamos el enfoque en parte tiene que ser con estas estrategias de conservación y de valoración del capital natural. Siguiente. Pero también parte del proceso que hemos hecho como de planeación con base en las comunidades, pues es un proceso por primero identificar cuáles son algunos de los activos que tienen las ciudades para empezar estos procesos, cuáles son algunos de los retos y las oportunidades. Y una de las cosas que identificábamos en Quibdó pues son la red y la infraestructura social que hay, del interés que hay de las comunidades por trabajar estos temas, aún la ciudad apenas esté en sus primeros pasos. Siguiente. Entonces lo que hemos identificado y que hemos llamado como una hoja de ruta para las biodiversidades en el sur global es que hay que enfocarse como una primera prioridad en fortalecer las capacidades técnicas y la educación en el uso de datos de biodiversidad en estas ciudades. Primero, hay una oportunidad de elevar el rol de la ciencia ciudadana. Existen ya la infraestructura social a partir de la cual se pueden implementar muchos de estos procesos, pero la oportunidad pues, de capacitación y de trabajar con estos grupos para empezar a recolectar datos de línea base que hoy no existe, pues es una de las cosas que identificábamos. Adicionalmente, en segunda instancia, es que hay que empezar en la transformación de los datos en datos espaciales que permitan tomar decisiones de planeación,
y en algunos casos lo que buscábamos identificar son unas alertas tempranas o cuáles son algunos de los signos que nos permitirían enfocarnos en algunas áreas o en otras. Por ejemplo, en el caso de Quibdó, cómo ubicar algunas áreas rápidamente para el turismo basado en biodiversidad, que hoy están generando algunos ingresos, pero que si no se conservan, pues se van a perder como oportunidades de desarrollo para el futuro. Y finalmente, también con un trabajo de integración de datos multiescalar, porque empezando con los ejercicios de ciencia ciudadana es solo el comienzo. De aquí la idea es empezar a conectar esto con información satelital y eventualmente con una información que es de alto costo de recolectar, pero que es la información de drones, que puede empezar a generar ya información mucho más detallada sobre el nivel de la biodiversidad en una ciudad que pueda servir para la planeación de la ciudad. Entonces, en la medida en que empezamos trabajando con estas ciudades, con ejercicios de participación, también estamos creando pues unas hojas de ruta para el uso de herramientas tecnológicas más avanzadas, que lo que esperamos es que le permitan aumentar la ambición en términos de sus metas de biodiversidad para estas ciudades. Siguiente. Aquí no me voy a detener, pero simplemente quería mostrar cómo el proceso de recolección de datos en sí mismo es un proceso de transferencia de capacidades y cómo entre las instituciones internacionales o nacionales lo que se debe hacer es un trabajo de acompañamiento para que las instituciones locales sean quienes efectivamente asuman estos datos ya para la planeación. Siguiente. Y ya para cerrar, lo que me gustaría resaltar es que pues, biodiversidades es un trabajo a múltiples escalas, porque en el ámbito local es muy importante trabajar en esta formación de capacidades para que las ciudades que se puedan conectar a estas redes de compartir conocimiento pues tengan unos modelos de desarrollo propios que reflejen las prioridades locales y que efectivamente puedan llegar a la mesa con proyectos que reflejen sus prioridades. Pero a nivel regional, pues obviamente es un rol indispensable de compartir conocimiento, identificar mejores prácticas en las ciudades para poder generar oportunidades de replicar algunos de los casos de éxito. Y a nivel global, el trabajo es igualmente importante en crear el conocimiento para movilizar a la comunidad internacional y poder fortalecer esta agenda de biodiversidad y ciudades que a la vez es una agenda de cambio climático. Gracias. Súper. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo quiero rescatar dos puntos que nos van a abrir también el diálogo con el resto de los participantes del panel. Tú mencionaste algo que resalto, que es cómo las zonas de expansión urbana en la mayor parte de las urbes de las ciudades de América Latina son también las zonas en donde se ubica la población más vulnerable, normalmente racializada, y grupos que en muchos casos, en muchos países, están excluidos de los sistemas productivos principales, ¿no? Entonces, a futuro, pensar en poder cambiar esa mentalidad, en poder cambiar el modelo de desarrollo, pasa por un fortalecimiento también de todo ese capital humano que se encuentra localizado en esas zonas de mayor vulnerabilidad y que son los que ustedes llaman los hotspots también, ¿no? En donde está esa intersección entre campo-ciudad. Entonces ahí nos quedamos con esto. Esto no es un tema solamente ambiental, es un tema también social y en donde a futuro hay una gran posibilidad de trabajar y de producir un cambio también con las comunidades, ¿no? Otro punto, y ahí le pasaría la palabra también al representante del gobierno nacional, es la articulación de los esfuerzos en todas las escalas. Nosotros como Banco de Desarrollo podemos ser parte de ese articulador, ¿no? De llegar a todos esos espacios nacionales, a todas esas instituciones nacionales, articular con las ciudades a nivel local y también movilizar recursos y movilizar alianzas con agentes globales. Entonces ahí entendemos que tenemos un papel importante y articulador y eso me da paso también a pasar a otra escala, a otra visión de este modelo, ¿no? De biodiversidades. En el caso de Argentina, nosotros estuvimos a principios de años como CAF iniciando este movimiento también en Argentina, en la ciudad de Córdoba específicamente, en donde un grupo de ciudades argentinas de norte, de sur, se adherieron a este compromiso de transversalizar la protección a la biodiversidad
desde sus oficinas de planificación urbana. Entonces, ahí comentarte, ya hay un compromiso de algunas ciudades que quieren trabajar, cómo en Argentina están pensando también esta articulación de esas políticas nacionales ambientales que en pro de la protección de la biodiversidad y las ciudades como tal, sobre todo en un país que tiene un 91% de población urbana. Bueno, gracias por darme la palabra, por invitarme, gracias a todos los amigos de CAF que veo por acá. Vos decías 91, yo creo que es un poco más, que estamos cerca del 93, con lo cual es... sí, puede ser. Con lo cual nos pone en una situación que, sacando los pequeños estados, estilo Vaticano, Mónaco, etcétera, somos de los primeros países en cuanto a población urbanizada. Y quizás me gustaría ir un poquito más atrás, antes de la conformación de la red, la adhesión de algunas ciudades, algunos municipios, y pensar un concepto que nosotros estamos trabajando dentro del ministerio, que tiene que ver con lo siguiente. Sufrimos la pandemia y el encierro nos hizo descubrir que faltaba la naturaleza, que nos faltaba ese espacio, que nos faltaba ese lugar de encuentro, de socialización, de tener contacto con los árboles, con los animales. Entonces, creo que la pandemia abre esta posibilidad con este concepto que es súper fuerte de las biodiversidades. Me parece que por ahí habría que lograr que la gente entienda todavía qué es la biodiversidad en algunos casos, que eso es tarea del gobierno nacional, que la tomó a través de una ley de educación ambiental, por ejemplo, y a través de una ley de capacitación a todos los funcionarios de gobierno de manera obligatoria. Por lo tanto, estamos haciendo que la gente conozca y entienda qué es la biodiversidad, qué es el ambiente, qué es el cambio climático, a todos los niveles. Entonces, eso me parece que es algo que le da mucho punch a esto que estás mencionando. Por otro lado, pensar desde el gobierno nacional en un país federal, la articulación con los municipios. Para el que no conoce cómo es el andamiaje institucional de Argentina, nosotros tenemos al país como gobierno federal, luego tenemos las provincias y luego los municipios, que dicho sea de paso son los responsables de realizar el ordenamiento territorial, que es la herramienta clave para introducir la biodiversidad allí. Para nosotros es esencial. El año pasado, en realidad los últimos 2 años, estuvimos trabajando muy fuerte. Está la directora nacional de Cambio Climático que me acompaña acá, Florencia Michel, una de las grandes responsables en que hace 10 días hayamos aprobado el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, focalizado justamente en la adaptación. Tuvimos un trabajo muy grande con las provincias, pero ahora viene el siguiente paso, el siguiente desafío, que es cómo trabajar la adaptación de las ciudades. Y ahí me parece que la biodiversidad juega un rol clave. Y traigo quizás algún ejemplo de algunas actividades que estamos haciendo. La veo a Caro ahí en el fondo. Y tenemos el stand del Fondo de Adaptación. Con CAF tenemos un proyecto de adaptación y resiliencia en ciudades costeras del río Uruguay, que trabaja en ciudades hermanas que solamente las divide un curso de agua. Y allí tenemos algunos proyectos que hacen de reconversión de espacios verdes, reconversión de humedales, infraestructura resiliente para inundaciones, que logran que la gente pueda disfrutar de esos espacios actualmente. Entonces, cómo la adaptación se metió directamente en la agenda de biodiversidad es algo que me parece que es esencial. Y algo que vos también dijiste, por eso los mencionaba. El otro desafío es cómo financiamos esos proyectos, ¿sí? Cómo hacemos que los recursos vayan directamente a esos municipios para que ese ordenamiento territorial que ahora diseñen, porque antes por ahí hacíamos una plaza que era de cemento y la plaza era espectacular, quedaba muy linda, pero nos dimos cuenta que ahora en realidad lo que necesitábamos era verde, que lo que necesitábamos eran árboles, que esos árboles ayudan a regular o amortiguan los efectos de la lluvia. Entonces, ese nuevo ordenamiento territorial que tenemos que hacer pensando en el cambio climático, pensando en el Plan Nacional de Adaptación, pensando en los planes de respuesta provinciales y obviamente los planes municipales, es el gran desafío y es una de las misiones que tenemos como Ministerio de Ambiente, cómo poder llevar ese financiamiento a los lugares en concreto. Ahora el desafío es crear esos planes, diseñarlos, trabajar en cooperación técnica con organismos multilaterales, con organismos de Naciones Unidas, para luego
presentar esos planes y tratar de financiarlos, ya sea con recursos propios o recursos ajenos. Volviendo a la red de biodiversidades, para no pasarme en el tiempo y tomar esos 5 minutos, tenemos ahora el 28 de noviembre un encuentro en la ciudad de Ushuaia sobre biodiversidades. Alicia va a estar presente, vas a disfrutar de una hermosa ciudad. Nuestro ministro probablemente asista también, y me parece que Ushuaia también es un gran ejemplo de cómo el ordenamiento territorial es necesario en una ciudad que está creciendo mucho, que es una ciudad, nosotros la llamamos ciudad chorizo porque es alargada, pero que a su vez la interfase rural-urbana o la interfase naturaleza-urbana es impresionante, porque está el agua, está la montaña, están los bosques, están las turberas, que son un tipo de humedal. Entonces, hacer un encuentro en ese lugar sobre biodiversidades me parece muy acertado, y ojalá se puedan sumar más ciudades a su iniciativa. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, un poco me robaste el cierre, pero está bien, te voy a perdonar. Tengo que pensar en otra cosa ahora. No, mira, mencionaste algo muy interesante también, y desde la perspectiva nacional, ¿no? El tema de financiamiento. Es interesante cómo el capital natural de América Latina puede ser una ventaja competitiva que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces, en este nuevo modelo que desde CAF, internamente de reflexión que tenemos, ese es un punto muy importante. Cómo pensar en un modelo productivo distinto que aproveche esas ventajas competitivas que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo que no destruya la biodiversidad. Entonces, ahí tenemos un reto interesante que nos ayuda a la reflexión. Solamente por dar un dato, según el Regional Assessment Summary, el valor económico de los servicios ecosistémicos en América Latina anda alrededor de 24.3 billones de dólares. Entonces, aquí no hablamos de un tema de hippies nostálgicos, como a veces algunos quieren llamar a los que nos interesan estos temas ambientales. Aquí hablamos de un tema de productividad también, y de un tema muy importante, 24.3 billones de dólares. Eso puede ser la deuda externa de algunos países, ¿no? Entonces, nada, solamente tener ese número, y cómo desde las ciudades, a través de la planificación urbana, podemos colaborar en buscar un sistema productivo distinto también, porque la ciudad, como decías tú, es la que se encarga de gestionar el suelo, en donde todo, el sistema productivo de alguna manera comienza, funciona y opera, ¿no? Ahora, esto también me abre el espacio para presentarte, Mauricio, y hacerte unas preguntas, ¿no? En un doble sentido. Primero, tú estás afiliado al UEF, participaste en el Foro Económico Mundial. Marcela hablaba de esas dinámicas globales o esos grandes movimientos de capital global que también están buscando en dónde implementar y en dónde invertir para favorecer buenas prácticas, ¿no? Y siendo Latinoamérica un continente de tantas oportunidades, quizá tener alguna reflexión en lo que tú has podido ver a través de esos espacios, cuál es el interés que hay en América Latina, por un lado, de esos grandes fondos, y por otro lado, bajando de escala, tú tuviste la oportunidad de ser alcalde de Quito, que no es un tema menor. Es una ciudad extremadamente interesante, todavía no es parte de la red, pero es socio de CAF, y es una ciudad que tenemos muy, muy dentro. ¿Cuáles son tus reflexiones, ya habiendo sido alcalde, sobre este tema? ¿Cómo lo ves a futuro y cómo ves ese enlace entre esos grandes capitales y qué pueden hacer las ciudades para hacer más atractivas esas inversiones? Muchas gracias por la invitación. Un placer ser parte de esta conversación. Sí, efectivamente, tengo el privilegio de ser copresidente de la Comisión Global de Biodiversidades del Foro Económico Mundial, que justamente trabajó con el Instituto Humboldt en la publicación que tú presentaste al inicio. A ver, algunas reflexiones iniciales. En primer lugar, entender la importancia de conservar y restaurar la biodiversidad urbana, por múltiples razones. El hacerlo acelera la acción climática, pero también permite construir resiliencia en un sinnúmero de aspectos. Permite construir resiliencia en torno a la erosión de los suelos, permite incrementar la calidad del aire, la calidad del agua, permite reducir altas temperaturas y el calor extremo. Está comprobado que la conservación de la biodiversidad urbana contribuye a incrementar la expectativa de vida y en general la calidad de vida de los ciudadanos. Existen múltiples beneficios, pero también tiene que ver con lo económico, como tú bien señalabas, y algunas cifras quizá.
De acuerdo al reporte que tú describiste al inicio, se estima que el deterioro del entorno natural en las ciudades puede generar una pérdida en el Producto Interno Bruto de las ciudades a nivel global de hasta un 44%. De eso estamos hablando, o sea, una afectación económica severa. De igual manera, se identificó que, en cambio, el invertir en soluciones basadas en la naturaleza y en general en medidas que contribuyen a conservar y a restaurar la biodiversidad urbana trae muchísimos beneficios económicos. Se ha comprobado que, por ejemplo, el invertir en soluciones basadas en la naturaleza resulta hasta 50% más costo efectivo que hacerlo en otro tipo de alternativas. El hacerlo también genera un 28% más de valor agregado que invertir en otro tipo de alternativas. Y sin embargo, lo preocupante es que a pesar de todas estas ventajas evidentes, el volumen de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza como parte del total de recursos invertidos en infraestructura urbana a nivel mundial llega apenas al 0.3%. O sea, nada. Esto evidentemente tiene que cambiar. Tenemos que impulsar la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y en general en la conservación de la biodiversidad urbana de manera muchísimo más acelerada. Y yo creo que las ciudades, y ahora voy a la segunda parte de tu pregunta, creo que pueden hacer mucho para lograrlo. En primer lugar, yo creo que las ciudades pueden continuar generando evidencia respecto a los beneficios de invertir en soluciones basadas en la naturaleza a nivel urbano. Creo que pueden incorporar las soluciones basadas en la naturaleza como un elemento transversal en las herramientas de planificación urbana, que sea la columna vertebral de una planificación urbana integral. De igual forma pueden fomentar una mejor coordinación entre diferentes áreas municipales para el desarrollo e implementación de proyectos que contengan un componente de naturaleza. Eso falta ahora en nuestras ciudades en América Latina. Creo que las ciudades pueden también hacer mucho para desarrollar modelos de negocios sustentables que permitan reducir los niveles de riesgo para alentar, por ejemplo, la inversión privada en soluciones basadas en la naturaleza. Y en este campo yo creo que se puede innovar muchísimo. Creo que en primer lugar es fundamental desarrollar nuevos esquemas, por ejemplo, de alianzas público-privadas. Y el problema de las APPs en nuestra región es que en muchos casos las mismas no se han podido llevar a cabo porque nuestros países tienen marcos regulatorios tremendamente complejos y difíciles de aplicar para el desarrollo de APPs. Yo creo que sería importante que instituciones como CAF y otras instituciones financieras internacionales desarrollen, por ejemplo, un ejercicio, un benchmark internacional, un desarrollo de análisis de mejores prácticas para identificar casos de éxito que permitan mejorar nuestros marcos regulatorios en el tema de APPs y de esa manera atraer un mayor volumen de inversión privada en proyectos climáticos resilientes en nuestras ciudades y como parte de aquello, por supuesto, en soluciones basadas en la naturaleza. Por cierto, y yendo al dato que tú mencionaste hace un momento, yo creo que parte de estas soluciones innovadoras tiene que ver con el desarrollo de Natural Capital Accounting Systems a nivel ciudades. Existe en algunos países a nivel mundial, ha funcionado bien, pero ¿por qué no hacerlo a nivel ciudades? Yo creo que eso contribuiría a contar con información respecto al verdadero valor que tiene el invertir en la naturaleza en nuestras ciudades y de esa manera atraer mayores volúmenes de inversión, sobre todo del sector privado. Estas son algunas ideas que yo creo que podrían funcionar frente a un hecho que es alarmante y es cómo cada vez existe mayor urgencia para que nuestras ciudades desarrollen medidas de adaptación al cambio climático. No tenemos mucho tiempo, creo que los efectos son cada vez más evidentes, los impactos cada vez son más negativos y mortales. Por lo tanto, se trata de proteger la vida de nuestras personas, de proteger también nuestra economía, el aparato productivo, pero sobre todo mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos en América Latina.
Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que cada una de las intervenciones nos ha mostrado una dimensión distinta, ¿no? Pero cada una de esas dimensiones se complementan unas con otras, ¿no? Los temas de gobernanza, desde los ámbitos globales, las políticas nacionales, aterrizadas en municipios, sin olvidar la participación de la sociedad civil, esos son elementos importantísimos en la gobernanza y es uno de los 5 principios que esta publicación de Biodiversity 2030 nos invita, ¿no?, a incorporar para generar biodiversidades, que es el de la gobernanza efectiva. Entonces, yo, con Alicia, ahí si me permites, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, no sé si sería esa la palabra, pero desde el punto de vista de un urbanista o de alguien que a lo mejor no está tan metido en los temas ambientales, o no había estado, ahora más, ¿no? Gracias a ustedes. Vemos que muchas de las soluciones basadas en la naturaleza que nosotros encontramos en nuestra red de biodiversidades como ejemplo de buenas prácticas, a la que alucía también Mauricio, muchas son iniciativas privadas también, de las que hemos visto, ¿no? O hay participación privada de alguna manera, de desarrollos municipales, pero la mayoría son proyectos de adaptación. O sea, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto casi todos ligados al agua, a un tema de inundaciones, a un tema de movilización de personas, de relocalización de asentamientos, porque hay subidas del agua, entonces hay que adaptarse, ¿no? Vemos algunos proyectos en Niterói, por ejemplo, relacionados a los temas de movilidad, que son temas de emisiones, realmente, temas de mitigación. Sin embargo, hay 2 COP, hay una de biodiversidad y hay otra de cambio climático. Pero parecería ser que los dos temas son partes de una misma problemática. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Bueno, muchas gracias por esta pregunta tan fácil, ¿no? Sin duda son 2 caras de una misma moneda. De hecho, yo creo que la diferencia y la creación de 2 convenciones, una en cambio climático y otra en biodiversidad, en la cumbre de Río de Janeiro, y ya han pasado pues 30 años, quizá fue una forma de asegurar que ambos temas recibían la atención especializada suficiente. Pero conforme han ido pasando los años y sobre todo cuando se ha visto que las soluciones para el cambio climático pasan por la naturaleza, de ahí lo de soluciones basadas en la naturaleza, cada vez realmente están más próximas. Es cierto que el tema de biodiversidad podríamos decir que tiene 2 componentes. Por una parte, lo que es la conservación y la preservación en sí mismo de las especies, por el valor intrínseco que tienen, que eso de alguna forma es el planteamiento más de los conservacionistas y creo que es absolutamente importante y legítimo, pero por otra parte también está la utilidad, las contribuciones que la biodiversidad o la naturaleza tienen al bienestar. Esto es verdad que se ha separado, yo creo, de forma, yo no diría un tanto artificial, sino con el objetivo de que ambos temas reciban la atención suficiente, pero de hecho cada vez están más próximos y un ejemplo es el hecho de que aquí se está hablando en esta COP mucho de biodiversidad, muchísimo de biodiversidad. Por tanto, pienso que lo importante es que no se trabaje de manera que puedan generarse efectos negativos. De hecho, hay algunos que dicen que ciertas soluciones al cambio climático, por ejemplo, en algún tipo de cultivo o algunas otras consideraciones, pueden tener impacto negativo sobre la biodiversidad. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Hay que crear círculos virtuosos y no círculos viciosos, ¿no? Entonces, es importante que la biodiversidad siga teniendo también una parte absolutamente centrada en el bienestar y la preservación de las especies, del número de especímenes por especie, del valor en sí mismo que tienen estos recursos naturales. Pero creo que el planteamiento que se está dando de que la biodiversidad está al uso o puede estar al servicio de las personas, en realidad es volver al original. Y bueno, y ahí están 2 personas que trabajan de la comunidad afrodescendiente que nos han explicado muy bien
que no se puede concebir la vida en las ciudades ni en ningún espacio que no pase por un respeto a la biodiversidad, y la biodiversidad vista como algo que aporta servicios ecosistémicos. Nosotros los llamamos así, pero en realidad lo que aporta es los medios de vida, los alimentos, el agua, el aire, el esparcimiento, aspectos espirituales, y yo creo que en el fondo estamos, como tú planteas, ¿no? Al volver a unir los temas, estamos volviendo a lo que tenía que ser y a lo que ha sido siempre. Y yo creo que desde CAF, uno de los objetivos que tenemos también al trabajar con las comunidades indígenas y afrodescendientes es recuperar esa visión de que no se puede concebir un desarrollo sostenible que no tenga en cuenta este uso que se hace de la naturaleza para las personas, para el bienestar de las personas, ¿no? Ahí quería yo mencionar un tema en el que estamos trabajando, que tiene que ver con lo que habéis mencionado, ¿no? de cómo, Marcela sobre todo, ¿no? Cómo las ciudades no pueden quebrar estos hotspots, y yo creo que el programa de infraestructuras verdes que queremos implantar, que no es solo sostenible, sino verdes, es decir, que haya redes ecológicas y de espacios naturales que no queden cortadas como consecuencia del desarrollo urbano o de las personas, y que por tanto permitan seguir abasteciendo de servicios ecosistémicos a las comunidades que viven allí. Y cuando uno habla de servicios ecosistémicos parece que está pensando en cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero al final es el agua, es el aire, es el alimento, es lo básico. Luego hay incluso la protección contra, lógicamente, los impactos y los desastres naturales, las barreras naturales. Hablamos de servicios ecosistémicos, pero en realidad estamos hablando de cosas que son absolutamente esenciales para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento que estamos ahora trabajando en CAF y el trabajo de colaboración que tenemos desde la parte de desarrollo urbano con la parte de clima y biodiversidad es fundamental, es esencial. No se puede trabajar de otra manera, y me parece que ahí pues el acercamiento debe ser continuo. Lo mismo que también la separación entre mitigación y adaptación acaba siendo bueno, una manera de diferenciar las negociaciones, de complicar los grupos de trabajo, de que la gente pues efectivamente no sepa qué grupo ir, y todos los negociadores que están allí pues se compliquen un poco la vida. Pero al final es lo mismo, ¿no? Estamos con un problema, que es el problema del cambio climático, y con soluciones que están al alcance de la mano. Entonces, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno, creo que se resume en que al final no se pueden disociar los dos trabajos, y en eso estamos. Muchas gracias. Sí, yo creo que ya estamos corto de tiempo, pero sí quiero hacer una reflexión final y quizás pasarle la palabra a alguno de ustedes para mandarle un mensaje a algunos alcaldes o tomadores de decisiones en gobiernos locales que nos están mirando, que nos van a mirar, porque queda grabado todo esto. Primero, como decías, tampoco en los municipios debemos separar la dirección de medio ambiente de la dirección de planeamiento urbano. Yo creo que ese es un reto que tenemos a nivel nacional, con los ministerios, que tenemos a nivel local, en las direcciones de los departamentos, y que también dentro de las instituciones es un reto, ¿no? Cómo trabajar juntos. Entonces, ese es un espacio de reflexión en todas las escalas que tenemos que tener. Y ahí yo lo que me gustaría, como para cerrar, es una reflexión final de qué mensaje le podrían mandar a ustedes a ese alcalde o a ese tomador de decisión en un gobierno local que dice, yo quiero hacer esto, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Una sola cosa. Yo empezaría por decirle a los colegas alcaldes de la región, o ex colegas en mi caso, dejemos de pensar en las acciones de combate al cambio climático y construcción de resiliencia como un lujo para nuestras ciudades. Yo estoy consciente que en América Latina tenemos múltiples necesidades, tenemos importantes segmentos de la población que no tienen acceso a cosas básicas, a agua potable, a vivienda, a educación, a servicios de salud, y por lo tanto un alcalde se ve en la difícil situación de tener que priorizar cómo utilizar su escaso recurso, su limitado presupuesto,
para hacer lo mejor que pueda. Y en ese sentido muchas veces se considera que trabajar en materia de cambio climático o de construcción de resiliencia es un lujo que no se puede adoptar en virtud de otro tipo de prioridades y urgencias que se deben atender. Sin embargo, yo creo que eso está cambiando. Y está cambiando porque ahora trabajar para combatir el cambio climático y para construir adaptación y resiliencia en nuestras ciudades es un tema de vida o muerte. Se trata de proteger la vida de las personas. Y no existe nada más importante en la gestión pública que eso. No existe otra forma más inteligente y más responsable de invertir recursos que en proteger la vida de las personas. Esa es la situación ahora. Por lo tanto, si uno lo ve de esa manera, deja de ser un lujo. Se convierte en una necesidad y en una necesidad urgente. Por lo tanto, repensemos la manera en la que se venían distribuyendo los recursos públicos, dándole la prioridad a lo que realmente se merece, que es la vida de la gente. Pues yo haría una reflexión muy corta y es que comiencen a crear sus sistemas de monitoreo de biodiversidad, pero empezando por las alertas tempranas, empezando por fortalecer la ciencia ciudadana por lo que se puede hacer hoy y a partir de ahí ir incrementando la ambición, pero no esperar para mañana porque es urgente y es algo con lo que ya hay unos pasos muy concretos que se pueden dar incluso en las ciudades en las que hay muchas necesidades insatisfechas. Sí, igual en aras del tiempo, de mantener el tiempo, yo creo que simplemente cerraría con una reflexión final de un autor que me gusta mucho, ¿no? de los años 60, el Ian Mahar, que decía, el ser humano, las personas no estamos en la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. Y si la ciudad es la mayor creación que ha hecho la humanidad, entonces no podemos hacerla de esta manera tan artificial, porque este ecosistema es parte también, o debería ser parte de la naturaleza. Entonces nada, una reflexión para un cambio de mentalidad en cómo nosotros desarrollamos las ciudades. Muchísimas gracias a los participantes y seguimos, que esto no termina, ahora que comienza.